Aplicas radiación térmica deliberadamente al tejido animal muerto por placer. Los tentáculos faciales de KX se retorcieron en lo que su anfitrión humano había aprendido a reconocer como una profunda confusión. Marcus se limpió las manos en su delantal. Besó al maestro parrillero e intentó no reírse de la evidente angustia del diplomático centano. Bueno, cuando lo dices así, suena un poco raro, pero créeme, hay un arte en ello. Un arte para quemar carne muerta. Las manchas bioluminiscentes alienígenas parpadearon en lo que podría haber sido preocupación o náuseas leves. Era difícil decirlo con Zenin. Sus exhibiciones emocionales basadas en el color no eran exactamente intuitivas para los humanos. Lo llamamos barbacoa. Marcus explicó pacientemente, no se trata solo de quemar carne, es un proceso lento de ahumado y cocción que transforma cortes duros en algo asombroso. Levantó la tapa de su preciado ahumador offset, liberando una nube de fragante humo de nogal en el aire fresco del otoño. KX retrocedió ligeramente. Su exoesqueleto cristalino captó la luz del sol de la tarde. La cantidad de... Los recursos que gastas en este proceso son considerables. 12 horas terrestres por un solo trozo de carne. 15, de hecho, esta maravilla lleva funcionando desde las 3 de la madrugada. Marcus señaló con orgullo la enorme falda de res que se había estado deshaciendo lentamente bajo su atenta atención. Y ni me hables de la semana que pasé perfeccionando mi receta de aliño seco. El traductor universal Zentan emitió un sonido que podría haber sido un trago. Tu especie sigue desconcertándome. Marcus Thompson. Tienes replicadores de materia que pueden producir una nutrición perfectamente adecuada en segundos, pero eliges gastar múltiples ciclos solares aplicando calor manualmente a la proteína animal. Mira, dijo Marcus, comprobando su sensor de temperatura por 100ª vez ese día. Entiendo que parezca ineficiente, pero hay algo en hacer las cosas a la antigua usanza. Además, la comida de los replicadores simplemente no tiene el mismo efecto. Agitó las manos buscando las palabras adecuadas. Alma. El traductor de KX crepitó con confusión. Atribuyes propiedades metafísicas a la proteína cocida. Marcus no pudo evitarlo. Pero ríete, se trata más del proceso, la dedicación, la forma en que se forma el anillo de humo, cómo la grasa se derrite y hace que todo sea jugoso y tierno. Aquí él sacó su teléfono y revisó su carrete. Mira este lapso de tiempo que tomé de mi última cocción. Mira cómo se desarrolla la corteza. El extraterrestre se inclinó hacia adelante, con múltiples ojos enfocados en la pantalla. Con curiosidad científica, el exterior sufre una transformación fascinante. Las reacciones químicas parecen bastante complejas. De eso hablo, y cada trozo de carne es diferente. Tienes que aprender a interpretarlo. Ajusta tu técnica. A veces me quedo despierto toda la noche monitoreando la temperatura, haciendo pequeños ajustes en las rejillas de ventilación. Te privas del ciclo de sueño para observar este proceso. Las manchas de KX cambiaron a un morado oscuro que Marcus nunca había visto antes. Algunas cosas valen la pena perder. Pijamada. Marcus miró su reloj. Hablando de eso, este bebé debería estar casi listo. ¿Quieres ser mi conejillo de Indias? El traductor de los extraterrestres se tomó un momento con eso. No entiendo la referencia a los roedores terrestres, pero creo. Me invitas a probar los resultados de tu trabajo. Marcus se puso sus guantes resistentes y, con cuidado retiró la pechuga envuelta en papel de carnicero, perfectamente tierna, la dejó reposar durante 1 hora. Ya verás por qué tanto alboroto. Las manchas de Kix cambiaron de color rápidamente. Debo admitirlo. Los compuestos aromáticos que se liberan intrigan a nuestros sistemas analíticos. Detecté más de 200 firmas químicas distintas durante el proceso de cocción. Solo 200. Marcus sonrió. Debo estar perdiendo mi toque. Pasé la siguiente hora con KX, acribillando a Marcus con preguntas cada vez más técnicas sobre la selección de la madera, los gradientes de temperatura y la reacción de Maillard, mientras Marcus hacía todo lo posible por explicar que a veces simplemente había que guiarse por el tacto. Finalmente, llegó el momento. Marcus desenvolvió la pechuga con la reverencia de un sacerdote que revela un artefacto sagrado. La corteza estaba perfectamente oscura y crujiente por fuera, mientras que la carne en sí estaba jugosa y lo suficientemente tierna como para cortarla con el borde de un tenedor. El momento de la verdad, dijo Marcus, cortando un trozo del extremo plano y ofreciéndoselo a su invitado alienígena. Intenta no analizarlo demasiado. A veces hay que apagar los instrumentos científicos y simplemente experimentar.
Tic aceptó delicadamente el bocado con uno de sus pequeños apéndices manipuladores. Su especie no tenía nada parecido a una boca humana, sino que absorbía nutrientes a través de membranas especializadas. Marcus observó con nerviosismo cómo el trozo de pecho se presionaba contra una de esas membranas y comenzaba a disolverse. Durante un largo instante, hubo silencio. Luego, las manchas de KX comenzaron a latir con una brillante luz dorada que Marcus nunca había visto antes. Este es el traductor, que crujió y explotó, aparentemente luchando por transmitir la respuesta del alienígena. La complejidad de los sabores. La interacción textural, la forma en que las proteínas se han desnaturalizado para crear estructuras compuestas completamente nuevas. Hicieron una pausa. Creo que ahora entiendo por qué su especie dedicaría tantos recursos a este proceso. Marcus sonrió. ¿Quieres otro trozo, por favor? Las manchas de KX seguían brillando doradas. Quizás podrías explicar este proceso de aliño seco con más detalle para fines puramente científicos. Por supuesto. Marcus asintió, intentando ocultar su sonrisa mientras cortaba otra rebanada. Aunque debo advertirte, mi receta de aliño es un secreto muy bien guardado, clasificado en los niveles más altos de relaciones humano-alienígenas. Es comprensible. Tic dijo solemnemente, aunque sus manchas parpadearon con lo que podría haber sido diversión. Aunque me siento obligado a señalar que nuestra tecnología de escaneo podría determinar fácilmente su composición química. Podrías. Marcus asintió, pero entonces te perderías el ingrediente más importante, que es la satisfacción de descubrirlo tú mismo. A través del clásico ensayo y error, créeme, los errores son la mitad de la diversión. KC absorbió otro trozo de pechuga. Sus manchas se arremolinaban con algo nuevo. Patrones. Tu enfoque de especie en las artes culinarias es ineficiente, consume mucho tiempo y se basa en gran medida en mediciones subjetivas e intuiciones en lugar de una metodología científica precisa. Marcus me lo pidió, pero creo que me gustaría aprender más. El traductor dudó. ¿Estarías dispuesto a enseñarme estas técnicas? Marcus sonrió. Tic, amigo, bienvenido al maravilloso mundo de la barbacoa. Advertencia, una vez que empiezas por este camino, no hay vuelta atrás. De repente, te quedarás despierto toda la noche, ajustando las rejillas de ventilación y discutiendo sobre la elección de la madera en foros de Internet. Acepto estos riesgos. Tic dijo solemnemente. Sus manchas brillaron de emoción. Debo preguntar qué es un foro de Internet y por qué alguien discutiría sobre material orgánico combustible. Marcus se rió y cortó otra rebanada de falda. Vaya, tenemos mucho que cubrir. Empecemos por lo básico. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado anillo de humo? Marcus se lanzó a una explicación entusiasta de la química detrás de los anillos de humo rosados. No pudo evitar sonreír. Seguro. Los humanos. Puede que no tengan la tecnología más avanzada de la galaxia, pero tenían algo mejor, la paciencia y la pasión por transformar ingredientes simples en algo mágico, con una larga sesión de ahumado a la vez. KX escuchaba atentamente. Sus manchas palpitaban de curiosidad, y lo que Marcus podría haber jurado era un entusiasmo creciente. Tal vez así era como la humanidad. Finalmente dejaría su huella en el escenario galáctico, no a través de logros tecnológicos o poderío militar, sino a través del lenguaje universal de la barbacoa realmente buena. Y si eso significaba pasar los próximos fines de semana enseñándole a un extraterrestre cristalino los puntos más finos del recorte de pecho y el manejo del fuego. Bueno, había peores maneras de mejorar las relaciones entre humanos y extraterrestres. Marcus pensó mientras observaba a KX absorber cuidadosamente otro trozo de pecho. Sus manchas brillaban de pura alegría. Tal vez la galaxia necesitara un poco más de diplomacia de barbacoa. Al final de esa tarde, todavía estaban sentados junto al ahumador, intercambiando historias y técnicas, explicando los métodos tradicionales de preparación de nutrientes de su especie, mientras Marcus compartía historias de competiciones de barbacoa y recetas familiares. Resultó que, mientras, sus enfoques hacia la comida podían ser diferentes. La alegría de compartir una comida trascendía las especies, y si a alguien le resultaba extraño ver a un humano y a un extraterrestre cristalino uniéndose con carne ahumada en un patio trasero suburbano. Bueno, ese era solo un día más en la misión continua de la humanidad de compartir su particular estilo de caos culinario con la galaxia en general. Después de todo, algunas cosas eran universales, como la satisfacción de una falda perfectamente ahumada y las amistades forjadas con buena comida. Incluso si una de las partes tenía tentáculos y absorbía su porción a través de membranas especializadas, ¿sabes? Dijo Tic mientras el sol comenzaba a ponerse.
Sus manchas aún brillaban con esa peculiar luz dorada. Creo que te debo una disculpa, Marcus Thompson. Oh, sí, al principio pensé que esta práctica era primitiva e ineficiente. Sus manchas se arremolinaban pensativamente. Ahora entiendo que es simplemente encantadoramente humano, y quizás eso es precisamente lo que lo hace valioso. Marcus sonrió y encendió el ahumador de nuevo. Quiero aprender a hacer una paleta de cerdo. Las manchas de KX ardían de entusiasmo. Pensé que nunca. Preguntó y así comenzó la gran revolución galáctica de la barbacoa de 2157, un anillo de humo a la vez. 3 meses después, el patio trasero de Marcus se había convertido en una especie de centro cultural interestelar. Al ahumador original se le unieron 2 más, cada uno modificado con las sorprendentemente útiles sugerencias de KTI para el control de la temperatura y la distribución del humo. El diplomático Zentan había demostrado ser un estudiante excepcionalmente rápido. Su mente analítica se adaptaba perfectamente a los aspectos precisos del ahumado de carne mientras aprendía gradualmente a apreciar los elementos más intuitivos. Sus modificaciones de distribución térmica aumentaron su eficiencia en un 23,7%. KX notó una mañana cómo sus manchas cambiaban a través de orgullosos tonos azules mientras supervisaban su primera cocción de pechuga en solitario. Aunque debo admitir que todavía no entiendo del todo por qué insistes en que cocinar de noche produce resultados superiores. Marcus dio un sorbo a su café y sonrió. Algunos misterios de la barbacoa no están destinados a ser resueltos. Amigo mío, a veces la magia está en no saber exactamente por qué funciona. Muy ilógico. KX respondió. Sus manchas parpadeaban con lo que Marcus había aprendido a reconocer como cariño, pero me encuentro incapaz de refutar la evidencia empírica. Las sesiones de cocina nocturnas parecen producir resultados superiores. Se había corrido la voz por la comunidad diplomática sobre la curiosa tradición humana que tanto había cautivado a una de las especies con mentalidad más analítica de la galaxia. Pronto, los cocineros de fin de semana de Marcus atrajeron a un grupo ecléctico de diplomáticos e investigadores extraterrestres, cada uno aportando su propia perspectiva única al arte de la barbacoa. El hidraxiano, con su altamente desarrollado sentido del análisis químico, se había sentido particularmente fascinado por el proceso de selección de la madera. Su contribución con un escáner especializado capaz de detectar el contenido óptimo de humedad en maderas para ahumar había sido revolucionaria, aunque Marcus insistió en seguir usando la prueba SNAP tradicional. El escáner indica que este espécimen de nogal ha alcanzado parámetros óptimos de combustión. Zix anunció esto a un investigador hidraciano, quien se había convertido en un asiduo a estas reuniones. Sus antenas cristalinas vibraron de emoción al sostener un trozo de madera. Marcus tomó el trozo y lo dobló, escuchando el chasquido. Los números son buenos, pero el chasquido es perfecto. Este va a la caja de fuego. Incluso la delegación valariana, normalmente estoica, se vio atraída por el entusiasmo. Su escepticismo inicial sobre las técnicas primitivas de aplicación térmica dio paso a intensos debates sobre la formación del anillo de humo y la física del desarrollo de la corteza. KXS se dedicó a documentarlo todo, creando lo que llamaron un análisis científico de la tradición culinaria humana, centrado en la aplicación térmica prolongada a las estructuras proteicas. El documento había crecido a más de 1000 páginas con diagramas moleculares y datos de imágenes térmicas. Y, sorprendentemente, una sección titulada Las variables indefinibles. Aceptando el papel de la intuición humana en los resultados óptimos, me invitaron a presentar nuestros hallazgos en el Simposio Galáctico de Ciencias Culinarias. KX anunció una noche que sus manchas se arremolinaban con nerviosismo y entusiasmo. El comité estaba particularmente interesado en nuestra investigación sobre la relación entre la presión atmosférica y la formación de la corteza. Marcus casi dejó caer su sonda de temperatura. Nuestra investigación. Acabo de mostrarles cómo mi abuelo me enseñó a ahumar la carne con precisión. Las manchas de KTI pulsaban con entusiasmo. La integración de la transferencia de conocimiento generacional con la observación empírica es revolucionaria. ¿Sabían que su método para verificar la densidad por F en realidad corresponde a patrones de degradación de proteínas altamente específicos? Hemos podido mapear todo el proceso. La presentación del simposio fue una sensación. KXS había traído una de las faldas de Marcus, cuidadosamente mantenida a temperatura óptima en un campo de estasis. Y los delegados asistentes quedaron asombrados tanto por el análisis científico como por los resultados reales. Vídeos de varias especies exóticas. Experimentar una barbacoa por primera vez se volvió viral en redes sociales humanas y extraterrestres.
El inesperado intercambio cultural tuvo efectos mucho más allá del mundo culinario. Las negociaciones comerciales se volvieron notablemente más fluidas al celebrarse con platos de carne perfectamente ahumada. Las tensiones diplomáticas se aliviaron a medida que los representantes encontraron puntos en común en las discusiones sobre patrones de humo y técnicas de preparación de carne. Se escuchó a un agregado cultural hidraxiano comentar que era mucho más difícil mantener un conflicto interestelar mientras se compartían estructuras proteicas expertamente preparadas en el patio trasero de Marcus. KX se preparaba para su mayor desafío hasta el momento, impartiendo un taller sobre fundamentos de la barbacoa a un grupo de diplomáticos extraterrestres recién llegados. Recuerda que Marcus entrenó observando a su antiguo alumno ajustar las rejillas de ventilación con precisión experta. No se trata solo de los números, tienes que ayudarlos a sentir la magia. Las manchas de KX cambiaron a ese brillo dorado ahora familiar. De hecho, como dice tu especie, el humo debe fluir a través de ti. No creo que sea un dicho, ahora lo es. KX respondió, sus manchas brillaban con picardía. Lo incluí en el capítulo 7 de mi trabajo de investigación. Ya se ha citado 16 veces. Marcus se rió y negó con la cabeza. Parecía que la galaxia había desarrollado un gusto por la barbacoa y que no había vuelta atrás. La contribución de la humanidad a la cultura interestelar podría no haber sido la más avanzada tecnológicamente, pero había demostrado ser una de las más influyentes. Mientras observaba a KX explicar con pericia la importancia del control de la temperatura a un fascinado grupo de diplomáticos alienígenas, Marcus no pudo. A veces, la mejor manera de salvar la brecha entre los mundos no era a través de grandes logros tecnológicos o protocolos diplomáticos complejos, sino a través del simple arte eterno de cocinar buena comida y compartirla con amigos, incluso si esos amigos resultan ser extraterrestres cristalinos que absorben sus comidas a través de membranas especializadas. El humo se elevó en el aire de la tarde, llevando consigo la promesa de comprensión, compañerismo y grasa perfectamente derretida. Y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, otros fumadores se encendían, otras técnicas se compartían, otros lazos se formaban sobre el lenguaje universal de la barbacoa. La humanidad finalmente había encontrado su nicho galáctico y olía absolutamente delicioso. Marcus Katz llamó a sus lugares pulsando con urgencia. Creo que necesitamos su experiencia. Parece haber cierto debate sobre el momento adecuado para rociar. Marcus tomó su botella de spray y se dirigió al grupo después de todo. La técnica de barbacoa adecuada no esperó a nadie, independientemente de su especie u origen planetario. La gran revolución galáctica de la barbacoa continuó extendiendo un trozo de carne perfectamente ahumado a la vez, y si a alguien le pareció extraño que la contribución más significativa de la humanidad a la sociedad interestelar viniera en forma de fuego y humo cuidadosamente controlados, bueno, probablemente aún no habían probado la falda. La cumbre anual de intercambio cultural del Consejo Galáctico no solía ser el evento más emocionante del calendario diplomático la mayoría de los años. Era un evento de estado bastante completo, lleno de presentaciones formales sobre logros artísticos e innovaciones tecnológicas de varias especies. Pero este año fue diferente. Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto, murmuró Marcus mientras ajustaba la temperatura del enorme ahumador modificado que ahora ocupaba una parte significativa del espacio de reunión central del Consejo. La unidad, una colaboración entre la artesanía humana y la ingeniería centana, era capaz de ahumar suficiente carne para alimentar a varios cientos de seres de diversas especies. Los datos no mienten, respondió Kex, con sus manchas brillando de satisfacción profesional. Desde la introducción de lo que llamamos la iniciativa diplomática de la barbacoa, el interés en la cooperación ha aumentado un 47%, mientras que los plazos de resolución de conflictos han disminuido. 32% más Zix tal añadido. El investigador hidraxiano, que se había convertido en su colaborador habitual, ha demostrado que las firmas químicas producidas por su proceso de ahumado desencadenan respuestas de placer. En el 94% de las especies conscientes conocidas, incluso aquellas que no consumen materia sólida encuentran la experiencia aromática atractiva. El comité organizador de la cumbre se había mostrado escéptico al principio sobre dedicar el espacio de presentación principal a lo que un miembro había descartado como una modificación térmica primitiva de proteínas. Ese escepticismo había durado exactamente el tiempo que les tomó a los KX distribuir muestras de su reserva personal de pechos de Marcus para enseñar. Ahora, el simposio de barbacoa de la Tierra era el evento más esperado de la cumbre. Los delegados de toda la galaxia se habían inscrito en talleres prácticos sobre manejo del fuego, preparación de carne y el importantísimo arte de la paciencia. Los arcturianos están particularmente emocionados. KX notó que sus manchas cambiaban a través de patrones que indicaban tanto diversión como preocupación leve, aunque quizás tengamos que explicar de nuevo por qué no pueden acelerar.
El proceso usando sus habilidades naturales de generación de plasma. Marcus hizo una mueca al recordar el incidente durante la prueba, donde un Arcturión demasiado entusiasta intentó aplicar el toque de plasma característico de su especie para acelerar el proceso de cocción. La explosión resultante fue espectacular, aunque afortunadamente contenida por los campos de seguridad que Ctix había insistido en instalar. Al menos la mente colmena. El colectivo le ha cogido el truco. Marcus observó a un grupo de seres cristalinos interconectados ajustando delicadamente las rejillas de ventilación de su ahumador asignado. Sabía que tendrían una gran habilidad para mantener temperaturas constantes. Somos muchos, somos uno, mantenemos condiciones térmicas óptimas. El colectivo en TED en perfecta armonía. Sus formas cristalinas brillaban de orgullo mientras monitoreaban su primera falda. El impacto de la barbacoa en la cultura galáctica fue profundo e inesperado. La Academia de Ciencias Zentan había creado un nuevo departamento dedicado al estudio de lo que denominaron metodologías de mejora química térmica terrestre. Los hidraxianos habían comenzado a experimentar con el cultivo de maderas nobles terrestres. Sus cúpulas atmosféricas dieron lugar a fascinantes nuevos híbridos con propiedades únicas para fumar. Incluso el notoriamente distante ser cuántico, que existía parcialmente en otras dimensiones, había desarrollado un interés tras descubrir que los patrones de humo creados por incendios adecuadamente gestionados creaban perturbaciones estéticamente agradables en el continuo espacio-tiempo. Pero quizás el cambio más significativo había sido en la forma en que interactuaban las diferentes especies. Había algo en las largas horas que dedicaba a un ahumador que rompieron barreras y fomentaron la comunicación. Era difícil mantener los prejuicios de las especies cuando compartían técnicas e intercambiaban consejos sobre el manejo del fuego. He estado analizando la dinámica social. Caix comentó que sus manchas cambiaban según patrones analíticos. El tiempo promedio dedicado a lo que los humanos llaman disparar. La brisa durante una sesión de ahumado es aproximadamente el 67% del tiempo total de cocción. El 33% restante se divide entre el manejo real del fuego y lo que llaman preocuparse por nada. Marcus sonrió y preguntó, ¿cómo cuantificaste exactamente preocuparse por nada que resultó ser un desafío? KX admitió que sus manchas parpadeaban con lo que podría haber sido vergüenza. Los patrones de comportamiento humano no siempre se ajustan a los marcos analíticos estándar. La conversación fue interrumpida por un trino emocionado de la delegación melódica. Una especie que se comunicaba principalmente a través de tonos musicales. Acababan de lograr su primer anillo de humo perfecto y expresaban su alegría en un complejo arreglo armónico que rápidamente estaba siendo recogido y repetido por otros melómanos en todo el espacio de reunión. Eso es lo que yo llamar a una barbacoa himno. Marcus rió mientras la celebración musical se extendía. De hecho, KX estuvo de acuerdo. Sus lugares pulsaban al ritmo de las armonías melódicas, aunque creo que la frase de los humanos es ahora cocinamos con gas y leña. Marcus corrigió automáticamente. Cocinamos con gas y leña. Bueno, no entremos en ese debate. Tenemos suficientes incidentes diplomáticos potenciales para gestionar el éxito de la cumbre. El evento inaugural estaba programado para tener lugar en una estación espacial especialmente construida, diseñada con múltiples zonas atmosféricas para adaptarse a los requisitos de varias especies. El reglamento tiene ahora más de 2000 páginas. KX señaló con evidente orgullo que teníamos que tener en cuenta todo, desde las técnicas tradicionales de la Tierra hasta los métodos de ahumado asistido por plasma y la mejora del sabor cuántico. Solo esperen a que lleguen a la sección sobre la salsa. Marcus murmuró que el debate Texas contra Kansas City casi provocó un incidente interestelar, pero mientras Marcus observaba a representantes de docenas de especies comparando técnicas, compartiendo consejos y discutiendo ocasionalmente sobre la temperatura interna adecuada para una pechuga de res perfectamente hecha, no podía evitar sentir una sensación de orgullo. La humanidad podría no tener la tecnología más avanzada ni la cultura más sofisticada, pero le habían dado a la galaxia algo quizás más valioso. El arte de tomar algo duro y poco prometedor, y mediante paciencia, habilidad y mucho humo, transformarlo en algo magnífico. El aroma de carne perfectamente ahumada y varios análogos de carne para especies no consumidoras de proteínas flotaba a través de la atmósfera cuidadosamente regulada de la estación. En algún lugar, un cuarteto melódico interpretaba su interpretación de bajo y lento en perfecta armonía a 4 voces. Un grupo de seres cuánticos discutía seriamente la posibilidad de ahumar carne en múltiples dimensiones simultáneamente, y en el centro de todo, KX explicaba pacientemente a un fascinado grupo de nuevos entusiastas por qué a veces solo había que confiar en los instintos y sentir el fuego. ¿Sabes? Marcus le dijo a nadie en particular que cuando empecé a enseñar a KX sobre barbacoa, nunca imaginé que conduciría a
Todo esto, el universo, funciona de maneras misteriosas. Respondió un ser cuántico que pasaba, manifestándose brevemente en su dimensión, de forma muy similar a los patrones de humo en una fogata bien mantenida. Marcus no pudo negarlo. Comprobó su medidor de temperatura, ajustó ligeramente las rejillas de ventilación y se dispuso a otra larga y agradable sesión de atención al fuego y observación del humo ascender. Después de todo, ya fueras humano, Zentan o una conciencia colectiva de seres cristalinos, algunas cosas permanecían constantes. Una buena barbacoa no se podía apresurar, y las mejores cosas de la vida requerían tiempo, paciencia y la cantidad justa de humo. El campeonato inaugural de barbacoa galáctica se celebró en la estación próxima, una enorme instalación espacial diseñada específicamente para satisfacer las diversas necesidades atmosféricas y gravitacionales de las especies competidoras. La pista principal de competición era una maravilla de la ingeniería, con todo tipo de opciones, desde zonas de gravedad normales terrestres estándar hasta áreas de cocción antigravedad para especies que prefieren ahumar sus proteínas en 3 dimensiones simultáneamente. La probabilidad estadística de lograr resultados óptimos en estas condiciones es. Los puntos de KX parpadearon calculando patrones antes de fijarse en. El desafiante Marcus Morado se ajustó el mejor delantal de Pitmaster de la galaxia y le sonrió a su antiguo alumno, ahora compañero competidor. Esa es la belleza de esto. La barbacoa no se trata de condiciones perfectas, se trata de adaptarse a lo que tienes y hacer que funcione. La competencia había atraído a participantes de todo el espacio conocido. Los seres cuánticos habían construido lo que llamaron un TIAR. Cámara de ahumado ansdimensional que supuestamente envejecía la carne a lo largo de múltiples líneas temporales simultáneamente. El colectivo de la mente colmena se había presentado como un solo competidor a pesar de estar compuesto por más de 1000 entidades cristalinas individuales, cada una monitoreando un aspecto diferente de su cocción. Los arcturianos, habiendo dominado finalmente el arte de no cargar accidentalmente con plasma sus ahumadores, desarrollaron una técnica llamada ahumado de síntesis estelar, que implicaba reacciones de microfusión cuidadosamente controladas para mantener un control perfecto de la temperatura. La Junta de Seguridad Galáctica les había exigido firmar 17 exenciones de responsabilidad diferentes. Los melodianos compusieron una sinfonía completa sobre la formación del anillo de humo. Katei observó sus manchas arremolinándose con diversión mientras las especies musicales cercanas tarareaban complejas armonías mientras preparaban su carne. Afirmaban que las vibraciones mejoran los patrones de descomposición de las proteínas. La categoría de la competencia había sido objeto de un intenso debate durante las etapas de planificación. La barbacoa tradicional al estilo terrestre estaba representada, por supuesto, pero también había divisiones para fuentes alternativas de proteínas, técnicas de ahumado de campo energético e incluso una controvertida categoría de incertidumbre cuántica donde la carne podría o no estar realmente. ¿Existen hasta que se observan? ¿Viste lo que trajo el hidraxiano? Marcus preguntó, asintiendo hacia una estructura cristalina que parecía doblar la luz de maneras imposibles. Han estado cultivando sus propios híbridos GUDS en entornos de gravedad variable. Aparentemente, crea una especie de superhumo. KX respondió, sus manchas están cambiando al modo analítico. Las primeras pruebas sugieren que las partículas de humo existen en un estado de superposición cuántica hasta que entran en contacto con la estructura de la proteína de la carne. Lo más fascinante es que el panel de jueces fue igualmente diverso, con representantes de varias especies seleccionados por su experiencia en análisis químico, evaluación de la estructura de proteínas y lo que el reglamento oficial denominó vagamente cualidades inefables. A medida que avanzaba la competencia, la atmósfera de la estación se convirtió en una compleja mezcla de humo de una docena de mundos, creando patrones que, según los seres cuánticos, recordaban los primeros momentos de la creación del universo. Los melodianos habían comenzado un concierto improvisado. Sus armonías cambiaban en respuesta a las diversas señales de humo y las fluctuaciones de temperatura a su alrededor. La cocina coordinada del colectivo BIM. El esfuerzo era digno de admirar, con cientos de seres cristalinos moviéndose en perfecta sincronización mientras mantenían sus fuegos y cuidaban su carne. Habían desarrollado una técnica llamada ahumado por consenso, donde cada miembro contribuía a mantener el equilibrio perfecto de temperatura. El método de cocina de su especie ha evolucionado de maneras inesperadas. KX notó que al observar a un equipo de arcturianos calibrar cuidadosamente su ahumador de plasma mejorado, creo que nos hemos desviado un poco de las técnicas tradicionales. Marcus se rió al revisar su propio ahumador offset, decididamente de la vieja escuela. Tal vez, pero ya saben de qué se trata. La barbacoa nunca se trató de permanecer igual, siempre se trató de tomar lo que ya tenías y mejorarlo, encontrar tu propio camino hacia la perfección.
La competencia llegó a su clímax con la presentación de lo que los medios denominaron el ahumado definitivo. Un esfuerzo colaborativo entre representantes de 12 especies diferentes, cada uno aportando sus técnicas y tecnologías únicas para crear algo completamente nuevo. El resultado fue un trozo de carne o posiblemente una probabilidad cuántica de carne, de la que nadie estaba completamente seguro. Se ahumó simultáneamente en 3 dimensiones, mejorado por vibraciones armónicas, envejecido a través de múltiples líneas de tiempo y terminado con un aliño que contenía elementos que técnicamente no existían en el espacio-tiempo normal. Las reacciones del juez se registraron para la posteridad. Los puntos de Centar y los puntos de los jueces habían recorrido colores previamente desconocidos para el xenobiólogo. El juez cuántico había existido brevemente en todos los estados posibles de apreciación simultáneamente. El juez humano simplemente se sentó en silencio durante varios minutos antes de declarar: «Vaya, qué buena barbacoa». Pero quizás el momento más significativo llegó durante la ceremonia de premios, cuando el representante del Consejo Galáctico subió al escenario para hacer un anuncio inesperado en reconocimiento a la contribución de la humanidad a la cultura y la diplomacia interestelar a través del arte y la ciencia de la barbacoa. El anuncio comenzó: la Tierra ha sido designada como el primer sitio patrimonio de la galaxia para las metodologías de mejora termoquímica de proteínas. Marcus se inclinó hacia KX y susurró: «Se dan cuenta de que podrían haberlo llamado simplemente un sitio patrimonio de la barbacoa, ¿verdad?». Los puntos de KX parpadearon con diversión. Algunos conceptos pierden algo. En la traducción al lenguaje diplomático formal, aunque creo que el sentimiento permanece claro, la ceremonia concluyó con una exhibición que solo podría ocurrir en una competencia de barbacoa interestelar, una actuación sincronizada del coro melodioso de barbacoa. Acompañados por los patrones de humo cuántico armonizados de una docena de ahumadores de diferentes especies, todos fusionándose en una exhibición que, según los seres cuánticos, tenía un asombroso parecido con la estructura fundamental de la realidad misma. Mientras la celebración continuaba, a su alrededor, Marcus y Kix encontraron un rincón tranquilo para observar el proceso. Las amplias ventanas de la estación ofrecían una vista espectacular del sol más cercano. Su luz se reflejaba en los patrones de humo que se arremolinaban en el espacio de competencia. «¿Sabes?», dijo Marcus pensativo cuando te enseñé por primera vez cómo ahumar una falda. «Nunca imaginé que esto llevaría a todo esto». Las manchas de KX se arremolinaban con la nostalgia de lo que podría haber sido. El universo, como un trozo de carne bien ahumado, tiene una forma de revelar sus secretos lentamente con el tiempo. Con la debida paciencia y atención, eso es bastante profundo para alguien que solía pensar que solo quemábamos tejido animal muerto por placer. Todos debemos empezar por algún lado. KX respondió. Sus manchas centelleaban, aunque creo que me he graduado de una comprensión tan primitiva. Después de todo, obtuve el 3er lugar. En la categoría de ahumado transdimensional, usando un ahumador tradicional offset, debo añadir que no se requiere cámara de incertidumbre cuántica ni mejora de plasma. Algunas técnicas, según KTIX, trascienden la necesidad de avances tecnológicos, aunque sigo convencido de que fumar de noche produce resultados superiores, a pesar de la falta de evidencia científica que respalde esta teoría. Marcus sonrió y revisó su teléfono. Una notificación le recordó las docenas de clases de barbacoa en el patio que el IKXS tenían previsto impartir en los próximos meses. La lista de asistentes incluía representantes de al menos 15 especies diferentes, todos ansiosos por aprender los fundamentos de lo que se conoce en toda la galaxia como el arte humano del humo. ¿Listo para volver?, preguntó. Tengo una nueva técnica que quiero probar. Estoy pensando en llamarla el efecto mariposa de la pechuga cuántica. Las manchas de Kix vibraron con curiosidad. ¿Implica mecánica cuántica de verdad? No, solo humo de fuego clásico y un poco de esa magia humana que aún no se puede cuantificar. Muy ilógico, KX, respondieron sus manchas brillando con lo que solo podría describirse como alegría. Espero documentar los resultados. La designación de la Tierra como patrimonio de las artes culinarias tuvo implicaciones de gran alcance que nadie podría haber predicho. En 5 años, el planeta se había convertido en el centro de lo que los sociólogos senos denominaron intercambio cultural gastrodiplomático, con instalaciones dedicadas al estudio de la barbacoa en todos los continentes. El Instituto de Ciencias de la Barbacoa Interestelar de Texas se había vuelto particularmente famoso. Su extenso campus con cúpulas atmosféricas que replicaban las condiciones de toda la galaxia. El sitio donde los arcturianos practicaban sus técnicas de control de plasma, junto con los ahumadores tradicionales, se había vuelto tan común que los residentes locales apenas lo notaban. La integración de varias metodologías de ahumado ha producido beneficios inesperados. Thick observó durante su sesión de revisión semanal con Marcus.
Sus manchas cambiaron a través de patrones analíticos mientras examinaban los datos más recientes. La aplicación de los principios de la madera cuántica hidraxiana a las técnicas tradicionales de la Tierra ha reducido los tiempos de cocción en un 22%, manteniendo perfiles de sabor óptimos. Marcus ahora se desempeña como director cultural del instituto. El asesor asintió pensativo. El verdadero avance radica en descubrir cómo combinar la mejora armónica melódica con el monitoreo del consenso de los colectivos de mente colmena. Resulta que la música realmente mejora el sabor de la carne. El instituto se había hecho famoso por sus innovadores programas de investigación, incluyendo la controvertida iniciativa de mapeo de sabores interdimensional y los exitosos protocolos universales de mejora de proteínas. Sin embargo, su contribución más significativa a la sociedad galáctica provino de su programa más simple, el intercambio de habilidades tradicionales. Este programa emparejó a maestros de la parrilla de la Tierra con especies alienígenas interesadas en aprender los fundamentos de la barbacoa. Los resultados fueron transformadores. Especies que antes se miraban con recelo o abierta hostilidad encontraron puntos en común en el simple acto de atender el fuego y observar los patrones de humo. El cuerpo diplomático ha reportado una reducción del 78% en los conflictos interespecies entre los graduados del programa. Tix notó que sus manchas brillaban de orgullo, aunque sospecho que el impacto real no se puede cuantificar completamente con métricas tradicionales. Marcus sonrió al recordar lo lejos que habían llegado desde esa primera sesión de cocina en el patio trasero. Algunas cosas no se pueden medir. Amigo, ¿cómo se cuantifica el momento en que alguien comprende por primera vez la importancia de la paciencia o la satisfacción de la grasa perfectamente derretida? De hecho, KTIC. Estuvo de acuerdo en que sus manchas cambiaron a un azul contemplativo, aunque he intentado crear modelos matemáticos. Para ambos escenarios, los resultados no fueron concluyentes. La conversación fue interrumpida por la llegada de su estudiante más reciente, un representante de los nómadas nebulosos recientemente contactados, una especie que existía principalmente como nubes de energía consciente. Habían expresado interés en la barbacoa tras detectar patrones de humo que les recordaban a sus nebulosas nativas. Bienvenidos a la Tierra. Marcus saludó a la forma brillante, listo para aprender sobre el arte del humo. La respuesta del nómada nebuloso llegó como una serie de elegantes pulsos de energía que el traductor tradujo mientras nosotros, que vagamos entre las estrellas, buscamos comprender cómo una aplicación térmica tan primitiva crea patrones que evocan la esencia misma de la formación cósmica. Bueno, Marcus respondió compartiendo una mirada divertida con KXS. Normalmente lo llamamos simplemente encender un buen fuego, pero me gusta más tu forma de expresarlo. La integración de la barbacoa en la cultura galáctica había dado lugar a algunos desarrollos lingüísticos interesantes. El traductor universal ahora incluía más de 300 variaciones de la frase bajo y lento, cada una adaptada al contexto cultural específico de las diferentes especies. Los seres cuánticos habían aportado un vocabulario completamente nuevo para describir los patrones de humo en 11 dimensiones, aunque la mayoría de los practicantes se apegaron a el método tradicional de evaluación parece adecuado. Los artículos de investigación del instituto se han convertido en algunos de los trabajos más citados en los círculos académicos galácticos. El estudio original de KTI, ahora ampliado a una serie de varios volúmenes, ha generado todo un campo de investigación académica. La última edición incluye capítulos sobre los aspectos temporales de la formación de anillos de humo y el papel de la intuición humana en la mejora de las proteínas trascendentes. Sin embargo, quizás el avance más significativo provino de un sector inesperado. La evaluación del impacto cultural a largo plazo del Consejo Galáctico reveló algo notable. Las especies que adoptaron técnicas de barbacoa mostraron mejoras notables en la paciencia, el comportamiento cooperativo y, sorprendentemente, en la capacidad creativa para resolver problemas. El acto de mantener una temperatura constante durante periodos prolongados parece mejorar la neuroplasticidad. KX explicó durante su presentación ante el Consejo que el requisito de adaptarse a condiciones cambiantes, manteniendo los principios fundamentales, crea patrones cognitivos que se extienden más allá de la tarea inmediata. En otras palabras, Marcus añadió, al ver algunas expresiones confusas entre los miembros del Consejo, aprender a hacer barbacoa te enseña a pensar mejor, además de que es bastante difícil permanecer enojado con alguien cuando comparten buena comida. La respuesta del Consejo fue establecer lo que se conoció como el Programa de Intercambio Galáctico de Barbacoas. Esta iniciativa financió la construcción de centros educativos de barbacoas en todo el espacio conocido, cada uno diseñado para preservar y enseñar técnicas tradicionales de la Tierra. Al mismo tiempo, incorporaban innovaciones locales en el instituto. Marcus y Kix se encontraron en el centro de un universo en expansión de humo y fuego.
Sus sesiones semanales de cocina se habían vuelto legendarias, atrayendo a estudiantes y observadores de toda la galaxia. La imagen de un ahumador tradicional de la Tierra rodeado de seres de diversas formas y multidimensionales, basado en energía cristalina, se había convertido en un símbolo de cooperación interestelar. He estado analizando nuestro progreso. Kaká comentó una noche que sus manchas cambiaban según patrones que indicaban una profunda satisfacción. La base de datos ahora contiene más de 10 millones de sesiones de ahumado documentadas de 57 especies diferentes. El algoritmo de reconocimiento de patrones ha identificado 742 enfoques distintos para el control de la temperatura y 3000 variaciones en los criterios de selección de la madera. ¿Y cuántos de esos métodos producen mejores resultados que simplemente seguir los instintos y prestar atención al fuego?, preguntó Marcus. Con una sonrisa cómplice, las manchas de KX parpadearon en lo que podría haber sido vergüenza. Los datos siguen sin ser concluyentes, aunque debo admitir que mis propios mejores resultados han provenido de lo que llama sentir la nebulosa. El estudiante nómada aún brillaba cerca, pulsaba con lo que el traductor sugirió que era comprensión. Los patrones dentro de los patrones. La danza del calor y el tiempo. Refleja el nacimiento de las estrellas mismas. Ahora lo estás entendiendo. Marcus lo aprobó. Aunque quizás debamos esperar para las temperaturas reales de nacimiento de las estrellas. Buscamos una fusión nuclear. A medida que la noche avanzaba, llegaron más estudiantes para su sesión regular. Los melodianos comenzaron sus tradicionales canciones para fumar. Sus armonías se entrelazaban con las ondas de probabilidad cuántica de los métodos de fumar más exóticos. El colectivo de la mente colmena mantuvo sus curvas de temperatura perfectas mientras participaba en discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la formación perfecta de la corteza. KXS lo monitoreó todo con su habitual precisión científica. Se volvió hacia Marcus con manchas brillando en ese tono dorado ahora familiar. Hemos creado algo extraordinario aquí, mi amigo, algo que trasciende la mera metodología de mejora de proteínas. Marcus asintió, ajustando sus respiraderos con la facilidad que dan años de experiencia. Sin embargo, ¿sabes qué es realmente notable? ¿Qué es eso? Después de todos estos años, toda esta investigación, todo esto, con estos avances tecnológicos, nada supera un simple trozo de carne cocinado a fuego lento con solo leña y tiempo. Las manchas de KTI vibraron con acuerdo. Una observación fundamentalmente correcta, aunque quizás no deberíamos mencionar esa conclusión en mi próximo trabajo de investigación. Probablemente para bien, Marcus estuvo de acuerdo. ¿Quién está listo para aprender? Aprenda sobre el principio científico más importante de la barbacoa. Los estudiantes reunidos se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Sus diversos órganos sensoriales se enfocaron intensamente en el ahumador. El director, Marcus, continuó con una sonrisa. No importa cuántas veces la revises, la carne no está lista hasta que está lista. Y mientras el humo se elevaba hacia la creciente oscuridad, llevando consigo la sabiduría acumulada de incontables mundos, el universo parecía un poco más pequeño, un poco más amigable y mucho más delicioso. Al final,